Volvió a casa y encontró a su esposa muerta en el cuarto. Se desespera con lo que descubre después. Suscríbete y deja tu like para ayudar al canal. El viento aullaba a través de las calles vacías mientras Alejandro conducía hacia su casa, con el sonido de la lluvia golpeando el techo de su coche como si fuera una letanía constante. Había sido un día largo en la oficina, lleno de reuniones interminables y problemas urgentes que resolver. Alejandro se pasó una mano por el cabello húmedo, sintiendo el cansancio asentarse en sus huesos. Solo quería llegar a casa, abrazar a Laura y olvidarse del mundo por un rato. A medida que se acercaba a su casa, notó algo inusual. La puerta principal estaba entreabierta. Un nudo de preocupación se formó en su estómago. Aparcó rápidamente y salió del coche, avanzando con cautela hacia la entrada. «Laura», llamó, esperando escuchar la voz reconfortante de su esposa. Pero solo el silencio le respondió. Con el corazón acelerado, Alejandro empujó la puerta y entró en la casa. La sala de estar estaba en penumbra, iluminada solo por los destellos intermitentes de los relámpagos. «Laura», repitió, su voz temblando. Dio unos pasos más y entonces la vio. Laura yacía en el suelo, inmóvil. A su lado, un hombre desconocido, también tendido, pero respirando. El mundo de Alejandro se detuvo. Corrió hacia Laura, arrodillándose junto a ella. «Laura, no. Por favor, despierta», gritó, sacudiéndola suavemente, pero su cuerpo estaba frío. En un arrebato de desesperación, sacó su teléfono y llamó a la policía, sus manos temblando tanto que apenas podía marcar el número. Mientras esperaba, intentó sin éxito despertar al desconocido. La policía llegó en cuestión de minutos, aunque para Alejandro parecieron horas. La casa se llenó de luces azules parpadeantes y el murmullo de voces. Los oficiales entraron rápidamente, apartando a Alejandro de Laura y comenzando a asegurar la escena. Un paramédico se arrodilló junto al desconocido, comprobando sus signos vitales antes de trasladarlo a una ambulancia. «Señor, necesito que me diga qué pasó aquí», dijo uno de los detectives, acercándose a Alejandro. «No lo sé. Llegué y ella estaba ahí, en el suelo». «No sé quién es ese hombre», respondió Alejandro, su voz quebrándose. La incredulidad y el horror lo envolvían. En la comisaría, el reloj marcaba las horas con un tic-tac impaciente. Alejandro estaba sentado en una pequeña sala de interrogatorios, con la cabeza entre las manos. Un detective entró, cerrando la puerta tras de sí. «Señor Martínez, necesitamos entender su relación con la víctima y cualquier posible motivo que pueda tener», dijo el detective, su tono era serio pero no hostil. «Laura era mi esposa. No teníamos problemas, éramos felices», explicó Alejandro, tratando de contener las lágrimas. «No sé por qué alguien querría hacerle daño». «¿Estaba usted al tanto de algún problema que ella pudiera tener? ¿Algo fuera de lo común?», preguntó el detective. Alejandro negó con la cabeza. «No, nada. Laura era todo para mí». Después de horas de interrogatorio, otro detective entró en la sala, llevando una pequeña bolsa de pruebas. «Encontramos esto en la escena», dijo, colocando una nota encriptada y un teléfono móvil desconocido sobre la mesa. Alejandro miró las pruebas con desconcierto. «Eso no es de Laura. Al menos, nunca lo había visto antes». El detective suspiró. «Señor Martínez, hay indicios de que su esposa podría haber estado involucrada en algo peligroso. Necesitamos su cooperación para entender qué estaba pasando». Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué está tratando de decirme?». Horas más tarde, Alejandro fue llevado al hospital para identificar al hombre encontrado en su casa. Miguel, el desconocido, estaba despierto pero visiblemente afectado. Tenía vendajes en la cabeza y en el brazo. «¿Lo reconoce?», preguntó el detective. «No, nunca lo he visto antes», respondió Alejandro. Pero Miguel, al verlo, abrió los ojos con reconocimiento. «Tú debes ser Alejandro», dijo Miguel, su voz era ronca pero firme. «Laura me habló de ti». Alejandro se acercó, con cautela pero con una chispa de esperanza. «¿Quién eres?
¿Qué le pasó a mi esposa? Miguel Ramírez. Laura y yo trabajábamos juntos para desmantelar una red criminal. Ella estaba encubierta, explicó Miguel, con dolor en sus ojos. Lo siento. Ella era muy valiente. De vuelta en casa, Alejandro encontró más pistas entre las pertenencias de Laura. Cartas, notas y documentos que confirmaban la historia de Miguel. Sentado en su sala de estar, donde todo había comenzado, Alejandro sintió una mezcla de dolor y determinación. Laura, te prometo que encontraré la verdad y haré justicia, murmuró, su voz quebrada pero decidida. Alejandro decidió que no podía dejar esto en manos de la policía. Se comprometió a investigar por su cuenta, encontrando en Miguel un aliado inesperado pero necesario. Juntos, se embarcarían en una peligrosa misión para desentrañar los secretos que Laura había dejado atrás y encontrar a los responsables de su muerte. Alejandro miraba el vapor elevarse lentamente de su taza de café, absorto en sus pensamientos. El café estaba casi vacío a esa hora de la mañana, solo unas pocas personas dispersas en las mesas. En una esquina, Miguel, con el brazo vendado y una expresión de dolor constante, lo observaba con intensidad. ¿Estás listo para esto?, preguntó Miguel, rompiendo el silencio. Alejandro levantó la vista, sus ojos mostraban una mezcla de determinación y dolor. No tengo otra opción. Laura merece justicia, y si ella estaba tan cerca de desmantelar esta red, tenemos que continuar su trabajo. Miguel asintió, sacando un cuaderno de notas y varios documentos. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Laura había identificado varios miembros clave de la red. Algunos de ellos tienen conexiones con la organización benéfica donde ella trabajaba. Es nuestro punto de partida. Alejandro tomó los documentos, examinándolos detenidamente. Necesitamos más información. Tengo que visitar la organización y ver qué puedo encontrar. Ten cuidado. Si alguien se entera de que estás investigando, podrías estar en peligro, advirtió Miguel. Alejandro asintió, sabiendo que la advertencia era seria. Lo sé, pero no voy a detenerme. Alejandro caminó por el pasillo de la organización benéfica, tratando de parecer tranquilo y natural. La oficina estaba llena de actividad, con empleados moviéndose rápidamente entre escritorios y archivos. Se acercó al escritorio de Laura, que aún tenía sus pertenencias personales. Tomando asiento, Alejandro comenzó a revisar los documentos y archivos en busca de cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre las actividades encubiertas de Laura. Encontró varios informes financieros y listas de donantes, pero nada parecía fuera de lo normal. De repente, notó un pequeño cuaderno escondido debajo de algunos papeles. Al abrirlo, encontró notas y nombres, algunos de los cuales coincidían con los documentos que Miguel le había mostrado. Aquí está, murmuró para sí mismo. Antes de que pudiera profundizar más, una voz lo interrumpió. ¿Alejandro? No esperaba verte aquí. Alejandro levantó la vista y vio a Marta, una de las colegas más cercanas de Laura. Chef Zbev. Solo estoy revisando algunas de las cosas de Laura. Es difícil estar aquí sin ella. Marta Ludio una sonrisa compasiva. Lo entiendo. Si necesitas algo, no dudes en pedirlo. Alejandro asintió, agradecido. Gracias, Marta. Solo necesito un poco de tiempo. De vuelta en el apartamento de Miguel, los dos hombres se sentaron a analizar las notas de Laura. Mira esto, dijo Alejandro, señalando un nombre en particular. Javier Ortiz. Aparece varias veces en diferentes contextos. Donaciones grandes y reuniones frecuentes. Miguel frunció el ceño. Ortiz es conocido por sus conexiones con actividades ilegales. Esto podría ser una pista importante. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Alejandro, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Hay un almacén en las afueras de la ciudad que Laura mencionó en sus notas. Podría ser un buen lugar para empezar, respondió Miguel. Alejandro asintió. Vamos a necesitar estar preparados. No podemos permitirnos ser descubiertos. En el pequeño apartamento de Miguel, los dos hombres comenzaron a preparar su equipo. Miguel sacó varias cámaras pequeñas,
micrófonos y un par de pistolas. No sabemos qué esperar allí, así que necesitamos estar listos para cualquier cosa, dijo Miguel mientras revisaba el equipo. Alejandro, con una mezcla de nerviosismo y resolución, asintió. Nunca pensé que haría algo como esto. Miguel lo miró con seriedad. Es un mundo peligroso, Alejandro. Pero si queremos justicia para Laura, debemos enfrentarlo. Después de asegurarse de que tenían todo lo necesario, se sentaron a planificar su entrada. El almacén tiene varios puntos de entrada, pero la mayoría están vigilados, explicó Miguel, señalando un mapa del lugar. Nuestra mejor opción es entrar por la parte trasera, donde la vigilancia es menos intensa. Alejandro tomó una profunda respiración. Estamos listos. Hagámoslo. La noche cayó mientras Alejandro y Miguel se dirigían al almacén en las afueras de la ciudad. El lugar estaba oscuro y desolado, con solo unas pocas luces parpadeantes en la distancia. Se acercaron con cautela, evitando ser detectados por los guardias que patrullaban la zona. Por aquí, susurró Miguel, guiando a Alejandro hacia una entrada trasera. Con movimientos rápidos y silenciosos, lograron abrir la puerta y deslizarse dentro. El interior del almacén era un laberinto de cajas y estanterías. Avanzaron con cuidado, manteniendo los ojos y oídos alerta. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. De repente, escucharon voces y se escondieron detrás de unas cajas. Necesitamos encontrar esas pruebas rápidamente, murmuró Miguel. Avanzaron más hacia el interior y finalmente encontraron una oficina improvisada. En el escritorio había varios documentos y una computadora encendida. Aquí está, dijo Alejandro, comenzando a revisar los documentos. Pero antes de que pudieran terminar, un ruido de pasos apresurados los alertó. Nos descubrieron, exclamó Miguel, agarrando los documentos que pudieron y corriendo hacia la salida. La alarma comenzó a sonar, llenando el almacén con un ruido ensordecedor. Alejandro y Miguel corrieron por los pasillos, esquivando cajas y buscando desesperadamente una salida. Los guardias comenzaron a aparecer, disparando hacia ellos. Por aquí, gritó Miguel, guiando a Alejandro hacia una salida lateral. Corrieron con todas sus fuerzas, los disparos resonando a su alrededor. Finalmente, alcanzaron una puerta y la empujaron con fuerza, saliendo al aire libre. Siguieron corriendo hasta llegar a su coche, donde se subieron rápidamente y arrancaron, dejando atrás el almacén y los guardias. Ambos respiraban con dificultad, pero sabían que habían logrado obtener pruebas cruciales. Tenemos lo que necesitamos, dijo Miguel, mirando los documentos que habían recuperado. Ahora, debemos analizarlos y planificar nuestro próximo movimiento. Alejandro asintió, su determinación más fuerte que nunca. Por Laura, murmuró, mientras el coche se alejaba en la oscuridad de la noche. Alejandro y Miguel regresaron al apartamento de Miguel, aún respirando con dificultad por la huida precipitada del almacén. Extendieron los documentos recuperados sobre la mesa del comedor, que ya estaba abarrotada de papeles y fotos. Vamos a ver qué tenemos aquí, dijo Miguel, encendiendo una lámpara de escritorio para iluminar mejor los documentos. Alejandro tomó uno de los papeles, reconociendo de inmediato el nombre de Javier Ortiz. Mira esto. Es una lista de transacciones financieras, y Javier Ortiz aparece en varias de ellas. Miguel frunció el ceño mientras revisaba otro documento. Estas transacciones están vinculadas a cuentas en el extranjero. Podría ser una operación de lavado de dinero. Alejandro sintió un nudo en el estómago al pensar en cuánto más complicada podría ser la red criminal. Laura estaba a punto de descubrir todo esto. Si no la hubieran detenido. Miguel lo interrumpió. Ahora es nuestro turno de continuar su trabajo. Necesitamos encontrar más sobre estas cuentas y cómo están conectadas. Armados con la nueva información, Alejandro y Miguel decidieron visitar a un contacto de Laura que había trabajado con ella en la organización benéfica. Su nombre era Elisa, una mujer que Laura había mencionado varias veces en sus notas. Se dirigieron a un pequeño café en el centro de la ciudad, donde Elisa había accedido a reunirse con ellos. Al llegar,
Vieron a una mujer de cabello oscuro sentada en una mesa en la esquina, mirando nerviosamente a su alrededor. —¿Elisa? —preguntó Alejandro al acercarse. Ella asintió, sus ojos mostrando una mezcla de miedo y desconfianza. —Sí. ¿Ustedes son amigos de Laura? Miguel asintió y se sentó frente a ella. —Estamos investigando lo que le pasó. Necesitamos tu ayuda. Elisa miró a su alrededor antes de hablar en voz baja. Laura estaba investigando una red de tráfico de drogas y lavado de dinero. Había descubierto que varios miembros de la organización benéfica estaban involucrados. Javier Ortiz era uno de los principales responsables. Alejandro sacó los documentos que habían encontrado. Estos documentos confirman sus sospechas. Pero necesitamos más información. ¿Sabes dónde podemos encontrar a Ortiz? Elisa asintió. Laura había mencionado un club nocturno donde se reunían. Se llama El Paraíso. Es peligroso, pero si quieren respuestas, deben ir allí. De vuelta en el apartamento de Miguel, comenzaron a preparar su incursión en El Paraíso. Sabían que no podían ir sin estar completamente preparados. Miguel sacó varios disfraces y equipos de vigilancia. Necesitamos entrar sin ser detectados. Este lugar estará lleno de guardias. Alejandro asintió, poniéndose un auricular y revisando una pequeña cámara oculta. Vamos a necesitar una estrategia clara. Entraremos por separado y nos encontraremos dentro. Miguel le pasó un mapa del club. Laura había mapeado este lugar. Hay una entrada trasera por la cocina. Podemos usar eso para colarnos. Perfecto. Una vez dentro, buscaremos a Ortiz y trataremos de obtener información sobre sus operaciones, dijo Alejandro, su determinación evidente. La noche cayó mientras Alejandro y Miguel se dirigían a El Paraíso. El club estaba lleno de vida, con música alta y luces brillantes. Se mezclaron con la multitud, cada uno entrando por diferentes puertas según lo planeado. Alejandro se movió a través del club, manteniéndose alerta. Finalmente, encontró a Miguel cerca del bar. Todo despejado hasta ahora, murmuró. Allí, dijo Miguel, señalando discretamente a un hombre que se dirigía a una puerta trasera. Es Ortiz. Lo siguieron, entrando en un pasillo oscuro. De repente, dos hombres grandes se interpusieron en su camino. ¿A dónde creen que van?, preguntó uno de ellos, con una sonrisa amenazante. Solo queremos hablar, dijo Alejandro, tratando de sonar calmado. Pero los guardias no estaban dispuestos a escuchar. Uno de ellos sacó una pistola, pero Miguel fue más rápido. Con un movimiento ágil, desarmó al guardia y lo dejó inconsciente. Alejandro hizo lo mismo con el otro. «Rápido, antes de que alguien más venga», exclamó Miguel. Continuaron avanzando por el pasillo hasta llegar a una oficina. Ortiz estaba allí, mirando papeles con evidente preocupación. Al ver a Alejandro y Miguel, trató de escapar, pero Miguel lo inmovilizó rápidamente. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren?», gritó Ortiz, luchando por liberarse. «Queremos respuestas», dijo Alejandro con frialdad. «Sabemos que estás involucrado en el asesinato de Laura. Dinos todo lo que sabes». Ortiz se rió, aunque el miedo era evidente en sus ojos. «No tienen idea de con quién se están metiendo. Hay personas muy poderosas detrás de esto». «Entonces empieza a hablar», insistió Miguel, apretando su agarre. Ortiz suspiró. «Está bien. Laura estaba muy cerca de descubrir todo. La orden de eliminarla vino de alguien muy alto en la cadena. Alguien cercano a ustedes». Alejandro sintió que su mundo se tambaleaba. «¿Quién?» «Un hombre llamado Enrique», respondió Ortiz. «Está más cerca de lo que creen». Alejandro y Miguel intercambiaron una mirada. Enrique era alguien que Alejandro conocía muy bien. La traición era más profunda de lo que habían imaginado. Alejandro regresó a casa con la mente llena de preguntas y el corazón pesado. La revelación de que Enrique, alguien cercano a él, podría estar involucrado en la red criminal lo había dejado atónito. Se sentó en la sala de estar, mirando fijamente una foto de él y Laura, preguntándose cuántos más secretos podría descubrir.
Miguel, siempre pragmático, rompió el silencio. No podemos dejar esto así, Alejandro. Tenemos que enfrentar a Enrique y obtener la verdad. Alejandro asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente. Lo sé, pero necesito estar seguro antes de acusarlo. Él ha sido como un hermano para mí. Miguel lo miró con seriedad. La verdad puede ser dura, pero debemos confrontarla. Si Enrique está involucrado, necesitamos saberlo y actuar. Alejandro se levantó, tomando una profunda respiración. Está bien. Vamos a hablar con él. Alejandro y Miguel planificaron cuidadosamente cómo abordar a Enrique. Decidieron confrontarlo en un lugar público para minimizar cualquier riesgo. Eligieron un parque cercano donde Enrique solía pasear por las tardes. Al día siguiente, se encontraron con Enrique en el parque. Alejandro, tratando de mantener la calma, inició la conversación. Enrique, necesitamos hablar. Es sobre Laura. Enrique frunció el ceño, mostrando preocupación. Claro, Alejandro. ¿Qué pasa? Alejandro sintió que el peso de sus sospechas lo aplastaba. Hemos descubierto que Laura estaba investigando una red criminal antes de su muerte. Y hemos encontrado pruebas que sugieren que alguien cercano a nosotros está involucrado. La cara de Enrique palideció, pero mantuvo la compostura. ¿De qué estás hablando, Alejandro? ¿Me estás acusando a mí? Miguel intervino, mostrando algunos de los documentos que habían encontrado. Estas transacciones y conexiones apuntan hacia ti, Enrique. Necesitamos respuestas. Enrique tomó los documentos, sus manos temblando ligeramente. Esto es ridículo. No tengo nada que ver con esto. Debe haber un error. Las tensiones aumentaron mientras Enrique revisaba los documentos. De repente, un grupo de hombres apareció, armados y claramente preparados para una confrontación. Miguel, cuidado, gritó Alejandro. La pelea estalló rápidamente. Miguel y Alejandro lucharon contra los hombres, tratando de proteger a Enrique y obtener más respuestas. En medio del caos, Enrique intentó escapar, pero fue detenido por uno de los atacantes. Miguel, mostrando su habilidad en combate, derribó a varios hombres antes de recibir un disparo en el hombro. Alejandro, ve tras Enrique. Yo me encargaré de estos. Alejandro, con el corazón latiendo a 1000 por hora, persiguió a Enrique, que estaba siendo llevado hacia un coche negro. Logró alcanzar al coche justo cuando arrancaba, agarrando a Enrique y tirándolo fuera del vehículo. Enrique, basta. Dime la verdad, exigió Alejandro, sosteniéndolo firmemente. Enrique, sangrando y jadeando, finalmente confesó. Está bien, sí, estuve involucrado. Pero no tenía elección. Me amenazaron. Laura se enteró y trató de detenernos. Mientras Alejandro confrontaba a Enrique, Miguel seguía luchando contra los atacantes, cada vez más debilitado por la pérdida de sangre. Sin embargo, su determinación no flaqueaba. Derribó a otro atacante antes de ser derribado él mismo. Alejandro, al escuchar el caos detrás de él, dejó a Enrique y corrió de vuelta hacia Miguel. Encontró a su amigo gravemente herido, rodeado de cuerpos inconscientes. Miguel, aguanta. Miguel sonrió débilmente, tosiendo sangre. Hicimos lo que teníamos que hacer. Alejandro. Ahora es tu turno. Termina lo que Laura empezó. Con lágrimas en los ojos, Alejandro asintió. No te dejaré morir aquí, Miguel. Vamos a sacarte de aquí. Pero Miguel negó con la cabeza. Es demasiado tarde para mí. Salva a Enrique y desmantela esta red. Por Laura, y por todos nosotros. Miguel exhaló por última vez, dejando a Alejandro devastado pero más determinado que nunca. Sosteniendo el cuerpo de su amigo, juró vengar su muerte y continuar su lucha. Con la muerte de Miguel pesando sobre él, Alejandro se aseguró de que Enrique fuera entregado a las autoridades. Usando las pruebas que habían reunido y la confesión de Enrique, lograron desmantelar una parte significativa de la red criminal. Alejandro, aunque encontraba algo de paz al ver que se hacía justicia,
Sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Se enfrentaba a un enemigo poderoso y aún quedaban muchos cabos sueltos. En una ceremonia en memoria de Laura y Miguel, Alejandro se dirigió a los asistentes. Laura y Miguel dieron sus vidas por la justicia. No podemos dejar que sus sacrificios sean en vano. La lucha continúa, y no descansaremos hasta desmantelar completamente esta red criminal. Los asistentes aplaudieron, mostrando su apoyo. Alejandro, con una renovada determinación, se preparó para los próximos desafíos, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Alejandro, ahora más determinado que nunca, no dejó que la muerte de Miguel fuera en vano. Pasó días revisando los documentos y pistas que habían recolectado, buscando cualquier cosa que pudiera llevarlo a los líderes restantes de la red criminal. Sabía que no podía hacerlo solo, así que comenzó a buscar nuevos aliados. En una cafetería discreta, Alejandro se reunió con Eva, una exagente de inteligencia que había trabajado con Laura en el pasado. Eva era conocida por su habilidad para infiltrarse y obtener información crítica. «Necesito tu ayuda, Eva. Laura confiaba en ti, y yo también», dijo Alejandro, mostrando los documentos que había traído. Eva los revisó, asintiendo lentamente. Laura era una buena amiga. Haré lo que sea necesario para terminar lo que ella empezó. Con Eva a bordo, Alejandro comenzó a formar un equipo más fuerte. Contactaron a otros excompañeros de Laura y Miguel, todos ellos dispuestos a ayudar en la misión. Cada uno tenía habilidades específicas que serían cruciales para desmantelar la red criminal. Se reunieron en el apartamento de Alejandro, convirtiéndolo en su base de operaciones. En la mesa del comedor, ahora cubierto de mapas, fotografías y notas, delinearon su plan. «Necesitamos dividirnos y abordar varios frentes a la vez», sugirió Eva. «La red es extensa y tiene muchos tentáculos. Si atacamos solo una parte, los demás se esconderán». Alejandro asintió. «Exactamente. Necesitamos coordinación y precisión. Esta es nuestra oportunidad de acabar con ellos de una vez por todas». El equipo, ahora bien organizado, se preparó para infiltrarse en una de las operaciones más grandes de la red, ubicada en un lujoso hotel de la ciudad. Se enteraron de una reunión de altos mandos de la red que se llevaría a cabo allí. Eva, usando sus habilidades de disfraz, se hizo pasar por una empleada del hotel, mientras que Alejandro y los demás se disfrazaron de invitados. Su misión era obtener pruebas suficientes para entregar a las autoridades y exponer a los líderes. Dentro del hotel, Alejandro sintió la adrenalina correr por sus venas. Observó a los miembros de la red moverse y conversar, intentando captar cualquier información útil. Eva, mientras tanto, logró colocar micrófonos y cámaras ocultas en varias habitaciones y salas de reuniones. «Todo listo», susurró Eva por el auricular. «Ahora solo necesitamos que empiecen la reunión». Durante la reunión, las cámaras ocultas captaron conversaciones incriminatorias y planes detallados de las operaciones criminales. Alejandro y su equipo monitoreaban todo desde una sala de control improvisada. Uno de los líderes, un hombre llamado Marco, comenzó a hablar sobre los próximos movimientos de la red. «Tenemos que movernos rápido. La policía está cada vez más cerca. Necesitamos trasladar todo a la nueva ubicación». Alejandro y Eva intercambiaron miradas. Esto era exactamente lo que necesitaban. Con las pruebas en mano, podían desmantelar gran parte de la red y evitar que se reubicaran. De repente, uno de los guardias del hotel notó algo sospechoso. «Hay una interferencia en la señal de las cámaras de seguridad. Algo no está bien». El equipo de Alejandro se dio cuenta de que habían sido descubiertos. «Tenemos que salir de aquí, ahora», dijo Eva con urgencia. De vuelta en su base, Alejandro y su equipo revisaron las pruebas obtenidas y planificaron su siguiente movimiento. Sabían que la red criminal estaba al tanto de su infiltración y que no tendrían mucho tiempo antes de que los líderes se ocultaran nuevamente. «Necesitamos hacer esto rápido y con precisión», dijo Alejandro, señalando el mapa. «Eva y yo iremos a la nueva ubicación mientras el resto del equipo asegura el hotel y recoge cualquier otra prueba que puedan encontrar».
La tensión era palpable mientras todos se preparaban para lo que podría ser la confrontación decisiva. Alejandro, con la determinación de honrar la memoria de Laura y Miguel, estaba listo para enfrentarse a cualquier peligro. ¿Todos listos?, preguntó Eva, mirando a su equipo. Sí, respondieron al unísono. Entonces, vamos a terminar esto, dijo Alejandro, liderando la carga hacia la nueva ubicación de la red criminal. El sol comenzaba a ponerse mientras Alejandro y su equipo se preparaban para el ataque final contra la sede de la red criminal. El edificio, una antigua fábrica abandonada en las afueras de la ciudad, estaba fuertemente custodiado, con guardias patrullando los alrededores. Todos saben lo que tienen que hacer, dijo Alejandro, mirando a su equipo. Eva y yo entraremos por la entrada principal. Carlos y Raúl, ustedes cubrirán los flancos. El objetivo es capturar a los líderes y obtener todas las pruebas posibles. Eva asintió, ajustando su equipo. Listos para entrar. Hagamos esto. Con una última mirada de determinación, el equipo se dispersó, moviéndose en silencio hacia sus posiciones. Alejandro y Eva se acercaron a la entrada principal, ocultándose en las sombras mientras esperaban el momento adecuado para entrar. Una vez dentro, Alejandro y Eva avanzaron rápidamente por los pasillos oscuros, evitando a los guardias y desactivando cámaras de seguridad. Finalmente, llegaron a una gran sala de reuniones donde los líderes de la red estaban congregados. Ahí están, susurró Eva. Tenemos que capturarlos vivos si queremos desmantelar toda la operación. Alejandro asintió y con un gesto de señal, entraron en la sala, armas en mano. Manos arriba. Están rodeados, gritó Alejandro. Los líderes, sorprendidos, intentaron reaccionar, pero Alejandro y Eva fueron más rápidos, inmovilizándolos uno por uno. Mientras tanto, Carlos y Raúl aseguraban los flancos, eliminando cualquier posible amenaza. Uno de los líderes, Marco, trató de huir, pero Alejandro lo detuvo. No tan rápido. Necesitamos respuestas. Nunca me harás hablar, escupió Marco. Veremos, respondió Alejandro, mientras Eva comenzaba a revisar los documentos en la mesa. Mientras Eva revisaba los documentos, un disparo resonó en el aire. Uno de los miembros del equipo, Miguel, se desplomó en el suelo, revelando que había sido un traidor. Es una trampa, gritó Eva, cubriéndose detrás de una mesa. Alejandro, desconcertado, miró a Miguel, que sonreía siniestramente. ¿Por qué, Miguel? Eras parte de esto. Siempre hubo un precio, respondió Miguel, apuntando su arma hacia Alejandro. Y ustedes solo eran una distracción. El caos estalló. Alejandro y Eva, con los pocos miembros leales de su equipo, lucharon desesperadamente por mantenerse a salvo mientras los guardias restantes entraban en la sala disparando. Alejandro sabía que no podían aguantar mucho tiempo. «Tenemos que salir de aquí», gritó Eva, disparando a los guardias. Alejandro asintió, buscando una salida. «Por aquí», dijo, señalando una puerta trasera. Rápido. Mientras escapaban, Alejandro recibió un disparo en la pierna, pero continuó avanzando, cojeando. El dolor era intenso, pero su determinación era más fuerte. Eva lo ayudó a mantenerse de pie, disparando a los guardias que los perseguían. Llegaron a una sala de máquinas, donde se dieron cuenta de que estaban rodeados. «No hay salida», murmuró Eva, con la respiración agitada. Alejandro miró alrededor, buscando desesperadamente una solución. Entonces, vio una serie de explosivos cerca de una de las máquinas. «Eva, hay una manera. Voy a distraerlos. Tú y los demás escapen». «No, Alejandro. No puedes hacer eso», protestó Eva. «No hay otra opción», respondió Alejandro con firmeza. «Esto es por Laura, por Miguel, y por todos los que hemos perdido». Con una última mirada de determinación, Alejandro corrió hacia los explosivos, activándolos. Los guardias, sorprendidos, intentaron detenerlo, pero era demasiado tarde. La explosión sacudió la fábrica, creando una distracción suficiente para que Eva y los demás pudieran escapar.
Eva y los miembros restantes del equipo lograron salir de la fábrica justo a tiempo. Se volvieron para ver el edificio derrumbarse en una nube de polvo y escombros. Alejandro, susurró Eva, con lágrimas en los ojos. Días después, se celebró una ceremonia en memoria de Alejandro. Eva, ahora la líder del equipo, se dirigió a los presentes. Alejandro sacrificó su vida por la justicia. Su valentía y determinación nos guiarán en nuestra lucha continua contra el crimen. La muerte de Alejandro dejó un vacío, pero también una chispa de esperanza y determinación en aquellos que continuaban su lucha. Eva, inspirada por el sacrificio de Alejandro, juró desmantelar completamente la red criminal y honrar la memoria de todos los que habían caído. Alejandro abrió los ojos lentamente, sintiendo el dolor en cada parte de su cuerpo. Las paredes blancas y el olor a desinfectante le indicaron que estaba en un hospital. Al lado de su cama, Eva estaba sentada, con una expresión de preocupación que se transformó en alivio al verlo despertar. Alejandro, gracias a Dios que despertaste, dijo Eva, tomando su mano. ¿Qué pasó?, murmuró Alejandro, tratando de recordar los eventos recientes. Logramos desmantelar la red. La explosión que causaste nos dio la oportunidad de escapar y asegurar a los líderes. Has sido increíblemente valiente, respondió Eva, con lágrimas en los ojos. Alejandro sonrió débilmente. ¿Y tú? ¿Y el resto del equipo? Estamos bien, gracias a ti. Todos estamos bien, aseguró Eva. Ahora necesitas concentrarte en recuperarte. Alejandro asintió, sintiendo una paz interior que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que había hecho lo correcto, aunque el precio había sido alto. Semanas después, Alejandro salió del hospital con la ayuda de Eva. Sus heridas físicas estaban sanando, pero las emocionales aún persistían. Decidió que era hora de regresar a su hogar y empezar a reconstruir su vida. Al llegar a su casa, todo le recordó a Laura. Las fotos, los muebles, los pequeños detalles que ella había dejado. Pero en lugar de tristeza, Alejandro sintió una renovada determinación. Laura había sacrificado su vida por la justicia, y él debía honrar su memoria continuando su lucha. Eva lo ayudó a reorganizar su casa y a limpiar el caos que había dejado la batalla. Vamos a necesitar un nuevo lugar para planificar nuestras misiones, sugirió Eva. Alejandro asintió. Sí, pero esta vez será diferente. No más esconderse. Vamos a enfrentar a nuestros enemigos con todo lo que tenemos. Con el tiempo, Alejandro y Eva comenzaron a recibir reconocimientos por su valiente esfuerzo para desmantelar la red criminal. Las autoridades estaban agradecidas y ofrecieron su apoyo para futuras misiones. Alejandro, aunque agradecido, sabía que la lucha contra el crimen nunca terminaba. En una ceremonia conmemorativa para honrar a Laura y Miguel, Alejandro se dirigió a la audiencia. Laura y Miguel dieron sus vidas por la justicia. Nos mostraron que el verdadero valor viene de luchar por lo correcto, sin importar el costo. Seguiremos su legado y continuaremos esta lucha. La audiencia aplaudió, mostrando su apoyo. Alejandro sintió una nueva chispa de esperanza y fuerza. Un día, mientras Alejandro y Eva estaban planificando su próxima misión, recibieron una visita inesperada. Un hombre alto y fornido, con una cicatriz en la mejilla, se presentó en su puerta. Mi nombre es Daniel. He oído hablar de su trabajo y quiero unirme a ustedes. Eva miró a Alejandro, quien asintió. Adelante, cuéntanos más sobre ti. Daniel explicó que había sido parte de una unidad especial de las Fuerzas Armadas y que tenía habilidades que podían ser muy útiles para su causa. Quiero luchar contra la injusticia, igual que ustedes. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Alejandro vio la determinación en los ojos de Daniel y supo que podía confiar en él. Bienvenido al equipo, Daniel. Juntos, seremos más fuertes. Con su equipo fortalecido y nuevas alianzas formadas, Alejandro y Eva comenzaron a planificar su próximo movimiento. Sabían que aún quedaban muchos enemigos y que la lucha contra el crimen nunca terminaba. Tenemos que estar siempre un paso adelante, dijo Alejandro, mirando un mapa con varios puntos marcados.
Nuestra misión es proteger a los inocentes y asegurarnos de que la justicia prevalezca. Eva asintió, sintiendo la misma determinación. Y lo haremos, Alejandro. Juntos, seremos imparables. La historia de Alejandro y su equipo no había terminado. Apenas comenzaba. Con un renovado sentido de propósito y una inquebrantable determinación, se prepararon para enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara. Agradecemos su atención hasta el final. Hasta la próxima.